Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo de la diócesis de Tilarán, Liberia, en Costa Rica. Y los invito para que, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo 11 del tiempo ordinario, ciclo B, meditemos en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. El Evangelio está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un paralelismo entre la primera lectura de este domingo del libro de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 al 24, y este texto del Evangelio, donde se nos habla de el acto de sembrar. Dios siembra una rama que escogió de lo alto de un cedro y la siembra en la cumbre más alta de Israel, porque ella brotará, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico, así dice el texto de Ezequiel. Tanto que aves de toda clase anidarán al abrigo de sus ramas. Dios siembra una rama y de los pequeños brotes, de allí saldrá un árbol, un cedro magnífico, un tronco. Esta profecía se enlaza con la de Isaías, donde dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé
y un retoño de sus raíces brotará. Isaías 11:1. Con esto el Señor nos explica que el pueblo de Israel, aniquilado en el destierro por el rey Nabucodonosor, tiene una promesa de Dios. Ese tronco que echará sus brotes y que se hará un cedro magnífico no es otro que el Mesías que tanto esperó el pueblo de Israel. Un tronco que surgió de una rama, de un brote. Vean ustedes, hermanos, el simbolismo, lo que el Señor nos está enseñando. Esto en la primera lectura. Luego viene el Evangelio. Su reino se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. La semilla va creciendo sin que el sembrador sepa cómo. Ella produce fruto. Y el hombre, despierto o dormido, no se da cuenta cómo aquella semilla sembrada germina, crece y da fruto en abundancia. Es una obra de Dios. El reino es un don de Dios. Es Dios quien lo hace crecer. El hombre participa. Dios así lo pensó y así lo quiere. Su reino totalmente de Dios y totalmente obra de su mano, tiene un colaborador. Y ese colaborador es el hombre mismo. El hombre pone su todo en minúscula después de que Dios pone su todo con mayúscula. Y ahí viene la segunda parábola. La semilla. La semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, la más humilde. Esa semilla que tiene que ser quebrada para producir, para germinar y producir fruto, para tener ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en ella. Así es el reino de Dios. Surge de una semilla tan pequeña, considerada la menos de todas. Ese es el hombre en su actuar. Y el acto de hacer germinar y de hacer crecer y de dar fruto hasta que las ramas sean tan grandes que cobijen los pájaros.
Eso es Dios. Eso es Dios. Qué belleza cuando en el libro del cielo se nos explica también lo que dice esta parábola del Evangelio de San Marcos. Sabemos que la revelación privada sirve para hacer mejor entender la revelación pública. Vean ustedes si no es así. Dice el señor a Luisa Picarreta el 29 de abril de 1928. Hija mía, cuando el alma practica una virtud, el primer acto que hace forma el germen, y conforme hace el segundo, el tercero, y así todos los demás, cultiva el germen, lo riega, lo hace que se transforme en planta y en sus frutos. Si se practica una sola vez o solo algunas veces, la semilla no es regada ni cultivada, muere y el alma queda sin planta y sin fruto, porque jamás un acto solo forma una virtud, sino la forman los actos repetidos. Sucede como con la tierra, que no basta arrojar la semilla en su seno, sino que conviene cultivarla, regarla frecuentemente, si se quiere la planta y los frutos de aquella semilla. De otra manera la tierra se hace dura sobre la semilla y la sepulta sin darle vida. Ahora, quien quiera la virtud de la paciencia, de la obediencia o alguna otra, debe arrojar la primera semilla y después con otros actos regarla y cultivarla, y así formará tantas bellas y diversas plantas en su alma. En cambio, mi voluntad no es germen como las virtudes, sino vida, y a medida que el alma comienza a resignarse, a mirarla en todo y a vivir en ella, así viene formada en ella la pequeña vida divina, y conforme se va adentrando en la práctica del vivir en mi querer, así crece y se va engrandeciendo esta vida divina, hasta llenar al alma de toda esta vida, de modo que no queda de ella más que el solo velo que la cubre y la esconde dentro de sí. Y así como con las virtudes, así con mi voluntad. Si la criatura no da el alimento continuo de sus actos, en ella, a la pequeña vida divina, ésta no crece y no la llena toda entera. Totalmente claro, totalmente bien explicado. Y cómo no, si es el mismo Jesús explicando sus parábolas, las que encontramos en el Evangelio. Hermanos, en la mística en general, la espiritualidad católica se dice, para que haya una virtud, para que una persona consiga una virtud, debe comenzar por un acto bueno. Un acto bueno que se repite muchas veces hasta convertirse en hábito.
El hábito, a través de la repetición perseverante, se convertirá desde la fe con la gracia de Dios en virtud y luego en santidad. Pues esto es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Esto es lo mismo que Jesús nos explica. Debemos comenzar a poner nuestra semilla. Recuerden, nosotros somos el brote del árbol. Nosotros somos la semilla que se siembra, la mínima semilla de mostaza. Y lo que la semilla hace es poner su acto, el acto de dejarse tomar por Dios, por su divina voluntad. El acto de fundirse en Dios para que el gran hacedor sea quien haga germinar la semilla y quien la haga crecer y quien la haga dar fruto. Esa es la dinámica de Dios. El hombre debe poner el primer acto, la semilla. El hombre debe continuar con la perseverancia, repitiendo esos actos. Y eso significa dándole agua a la semilla, tierra buena a la semilla, todo lo que la semilla necesita, y el Señor entonces la hará crecer y la hará dar fruto. Yo pienso que todas las personas que desean ser santos o que desean vivir en la divina voluntad, ahora ya tienen de una forma muy sencilla la manera de llegar a esa santidad, a esa vida divina. Ser semilla, ser humildes. Todo comienza con la humildad de un brote que se convierte en tronco, en el tronco de Jesé, el Mesías. Y nosotros también, como brotes en la iglesia, debemos ser otros Cristos, Cristo en nosotros, fundido a nosotros en su divina voluntad. Semillas, qué más humilde que una semilla de mostaza. Así nuestro primer acto comienza con un acto de profunda humildad, de negación total de nuestro yo, de nuestro libre albedrío, totalmente entregado a la voluntad de Dios. La renuncia del poder actuar desde mi voluntad para que sea Dios en mí. Así se construye el reino de Dios en la tierra, desde la construcción de un reino que comienza con cada uno de nosotros. Y así este reino de Dios, en usted, en mí, en aquel, en aquella, en cada católico, en cada cristiano, será tan grande como el cedro robusto que puede anidar a todas las aves de todo tipo de plumas, o como la hortaliza esta de la semilla tan pequeña que crece como una gran planta de mostaza con hojas tan grandes que pueden anidar a los pájaros.
Ese debe ser usted, ese debe ser yo, esa debe ser la iglesia, porque ese es el reino y así se construye en la divina voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias y los amo con toda mi alma. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Pedro Crisólogo. Sermón: la parábola anuncia su pasión. Mas cuando se la siembra, crece y sobrepasa a las demás hortalizas. Hermanos, habéis aprendido cómo el reino de los cielos, con toda su grandeza, se compara a un grano de mostaza. ¿Es esto lo que los creyentes esperan? ¿Lo que los fieles entienden? ¿Es lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre puede entender? ¿Es lo que promete el apóstol Pablo y que ha estado reservado en el misterio inexplicable de la salvación para aquellos que le aman? No nos dejemos desconcertar por las palabras del Señor. Sí, en efecto, la debilidad de Dios es más fuerte que el hombre, y si la locura de Dios es más sabia que el hombre, esta pequeña cosa que es propiedad de Dios es más espléndida que toda la inmensidad del mundo. Nosotros solamente podemos sembrar en nuestro corazón esta semilla de mostaza, de modo que llegue a ser un gran árbol del conocimiento, sobrepasando su altura para elevar nuestro pensamiento hasta el cielo y desplegando todas las ramas de la inteligencia. Cristo es el reino. A manera de una semilla de mostaza, ha sido sembrado en un jardín. El cuerpo de la Virgen creció y llegó a ser el árbol de la cruz que cubre la tierra entera. Después de que hubiera sido triturado por la pasión, su fruto produjo bastante sabor para dar su buen gusto y su aroma a todos los seres vivos que lo tocan. Porque mientras la semilla de mostaza permanezca intacta, sus virtudes quedan escondidas, pero despliegan toda su potencia cuando la semilla es molida. De igual modo, Cristo quiso que su cuerpo fuera molido para que su fuerza no quede escondida. Cristo es el Rey, porque es el principio de toda autoridad. Cristo es el reino, porque en Él reside toda la gloria de su reino. Francisco de Sales, Tratado del amor de Dios. El Espíritu hace crecer y dar fruto. Nuestras obras, como el granito de mostaza, no son comparables a la grandeza del árbol de gloria que producen, pero tienen, sin embargo, el vigor y la virtud de operar esa gloria, pues proceden del Espíritu Santo, el cual, por una admirable infusión de gracia en nuestros corazones, hace suyas nuestras obras y, al mismo tiempo, deja que sigan siendo nuestras, pues somos miembros de una cabeza, de la cual Él es el Espíritu, y estamos injertados en un árbol, del cual Él es la savia divina. Nuestras obras son, ciertamente, extremadamente pequeñas y nada comparables a la gloria, pero el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones por la caridad, las hace en nosotros, por nosotros
y para nosotros, con un arte tan exquisito que esas mismas obras, que son todas nuestras, son más aún suyas, pues como Él las produce en nosotros, nosotros las producimos recíprocamente en Él. Como Él las hace para nosotros, nosotros las hacemos para Él, y como Él obra con nosotros, nosotros cooperamos también con Él. Y como de esta forma Él obra en nosotros y en nuestras obras, y en cierta forma nosotros obramos y cooperamos en su acción, Él deja para nosotros todo el mérito y el provecho de nuestras buenas obras, y nosotros dejamos para Él todo el honor y toda la alabanza, reconociendo que el principio, el progreso y el fin de todo el bien que hacemos depende de su misericordia, por la cual ha venido a nosotros y nos ha asistido, ha venido a nosotros y nos ha conducido, acabando así lo que había comenzado. Dios mío, Teótimo, qué bondad tan misericordiosa con nosotros es darnos esta participación. Nosotros le damos la gloria de nuestras alabanzas y Él nos da la gloria de disfrutarla. En suma, por unos ligeros y pasajeros trabajos, adquirimos bienes para toda la eternidad. Semillas para hacer germinar el reino. El acto, volumen 30, noviembre 16, 1931. El acto humano es tierra donde el querer divino pone su semilla. Cada acto hecho por la divina voluntad en el acto de la criatura es una semilla divina que germina en ella. El acto prepara la tierra donde mi voluntad arroja su semilla para hacerla germinar en planta divina, porque de acuerdo a la semilla que se arroje en el seno de la tierra, esa planta nace. Si las semillas de flores, nacen flores. Si las semillas de fruto, nace el fruto. Ahora, mi divina voluntad en cada acto de criatura arroja una semilla diferente. ¿Dónde arroja la semilla de la santidad? ¿Dónde la semilla del amor? En otras, la semilla de la bondad. Y así de lo demás. Cuantos más actos hace en ella, tanta más tierra prepara, donde mi querer pone su semilla distinta para llenar la tierra de estos actos humanos. Entonces, quien se hace dominar por mi voluntad divina es bella, es hermosa. Cada acto suyo, conteniendo la variedad de semillas divinas, es una nota de su Creador. Un acto dice santidad, otro misericordia, otros justicia, sabiduría, belleza, amor. En suma, se ve una armonía divina con tal orden que señala el dedo de Dios obrante en ella. ¿Ves entonces la necesidad del acto de la criatura para poder encontrar la tierra donde poner nuestra semilla divina? De otra manera, ¿dónde la pondríamos? Nosotros tierra no tenemos, por eso nos la debe formar con sus actos, para poder con nuestras semillas germinar nuestro ser divino en la criatura. Por eso, quien hace y vive en nuestro querer divino, se puede llamar aquel que produce a su Creador y alberga en ella a aquel que la ha creado. La voluntad humana es símbolo de una semilla dañada. Volumen 24, abril 16, 1928.
Hija mía, mi voluntad tiene virtud de purificar, despejar la niebla, embellecer y cambiar la misma naturaleza. La voluntad humana es como una semilla deteriorada por dentro, mientras que por fuera parece buena. La vestidura que cubre la semilla parece en buenas condiciones, pero si se quita la vestidura, se encuentra que alguna semilla está medio podrida, alguna está vacía, y alguna mientras posee la vida, sin exponerla al sol, al viento, terminará de pudrirse. En cambio, si se expone al sol, al viento, con la luz, calor y viento, le será quitada la parte mala, la purificarán y le darán la nueva vida. Tal es la voluntad humana, una semilla dañada, llena de vanidad, de pus y medio podrida, pero no están todos muertos del todo, tienen un hilo de vida. Y si estas semillas que contienen este resto de vida se expone al sol de mi querer divino, su luz, su calor y su viento penetrante e imperante investirá el germen del querer humano, y la luz y el calor quitarán la niebla del germen, quitándole lo que está dañado. Lo llenarán de vida, y el viento imperante de mi fiat lo elevará tan alto de llegar a encerrarlo en aquel fiat de donde salió. Con su virtud cambiará la naturaleza del germen, dándole su vida primera. Todo está en exponerse al sol de mi querer y a los rayos ardientes y radiantes de sus conocimientos, hacerse investir por ellos y acariciar por su luz, calentar por su calor, dejarse llevar por el imperio de su viento, para hacer que el reino de mi voluntad venga sobre la tierra. Mira, también en el orden natural hay estas prerrogativas. Si se siente un aire pesado, oprimente, basta un viento para vaciar al aire de aquel peso y respirarlo como aire puro. Si se siente un calor excesivo o un frío que congela, basta un viento para mitigar aquel calor y otro viento tibio para mitigar el frío. Si densas nubes cubren el horizonte, basta el viento y el sol para retirarlas y hacer reaparecer más bello el cielo azul. Si un campo está por pudrirse por las continuas aguas, basta un viento vigoroso para secarlo y la luz y el calor del sol para volver a darle vida. Si esto lo puede hacer la naturaleza animada por la potencia de mi querer, mucho más lo puede hacer sobre las almas que se harán investir por mi voluntad. Ella, con su calor, las formará de nuevo, destruirá en ellas lo dañado, y dándoles su aliento, con su luz, las vaciará del peso del querer humano, dándoles nuevamente su naturaleza primera. Volumen 6. La cruz es semilla de virtudes. Enero 28, 1905. Hija mía, la cruz es semilla de virtud, y así como quien siembra cosecha por 10, 20, 30 e incluso por 100, así la cruz, siendo semilla, multiplica las virtudes, las perfecciona, las embellece de maravilla. Así que cuantas más cruces se acumulan en torno a ti, tantas semillas de virtudes se arrojan en tu alma. Por eso, en vez de afligirte cuando te llegue una nueva cruz, deberías alegrarte pensando en hacer adquisición de otra semilla para poderte enriquecer
y también completar tu corona. Las virtudes son semillas, plantas, flores y frutos. La divina voluntad es vida. Volumen 24, abril 29, 1928. Hija mía, cuando el alma practica una virtud, el primer acto que hace forma el germen y conforme hace el segundo, el tercero y así todos los demás, cultiva el germen, lo riega, lo hace que se transforme en planta y en sus frutos. Si se practica una sola vez o solo algunas veces, la semilla no es regada ni cultivada, muere y el alma queda sin planta y sin fruto, porque jamás un acto solo forma una virtud, sino la forman los actos repetidos. Sucede como con la tierra, que no basta con poner la semilla en su seno, sino que conviene cultivarla, regarla frecuentemente si se quiere la planta y los frutos de aquella semilla. De otra manera, la tierra se hace dura sobre la semilla y la entierra sin darle vida. Ahora, quien quiera la virtud de la paciencia, de la obediencia o alguna otra, debe arrojar la primera semilla y después, con otros actos, regarla y cultivarla, y así formará tantas bellas y diversas plantas en su alma. En cambio, mi voluntad no es germen como las virtudes, sino vida, y a medida que el alma comienza a resignarse, a mirarla en todo y a vivir en ella, así viene formada en ella la pequeña vida divina, y conforme se va adentrando en la práctica del vivir en mi querer, así crece y se va engrandeciendo esta vida divina hasta llenar al alma de toda esta vida, de modo que no queda de ella más que el solo velo que la cubre y la esconde dentro de sí.